Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Vamos al Salmo 91. Mire lo que dice la palabra. El que habita al ¿qué? Abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voy a ir a la segunda parte de ese versículo número 1. El que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Y luego dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay algo bien especial. No habíamos hablado acerca del nombre sobre el cual tenemos abrigo. Dice Altísimo. ¿Cómo lo llama? Altísimo. Ahora yo quiero que observemos algo interesante hoy para un lugar cerca de ti. Vamos al libro de Génesis, capítulo número 14. Allí aparece ese nombre por primera vez, Altísimo. Altísimo. Vamos al capítulo número 14 del libro de Génesis, donde aparece por primera vez ese nombre, un nombre extraordinario. Vamos al verso número 17, 14, 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Estaba recibiendo ¿a quién? Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios ¿qué? Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios ¿qué? Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios ¿qué? Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de todo. Cuando aparece una palabra, la primera mención de esa palabra va a dar como el perfil de lo que sigue en una palabra. La primera mención en la escritura nos lleva la dirección hacia dónde Dios nos quiere dirigir. La primera vez que aparece la palabra ¿qué? Altísimo. ¿Qué significa el término altísimo allí? Porque dice, el que habita al abrigo del ¿qué? Altísimo. La expresión altísimo es el Elión. El Elión. Es el dueño del cielo y de la tierra. Ahora, es impresionante que la Biblia tiene una extraordinaria variedad de nombres para hablar de Dios mismo. Es más, desafortunadamente nuestras traducciones bíblicas son muy pobres a veces expresando los términos. Dicen Dios, 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 Dios. Y muy pocas veces aparece el término Dios, 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 sino está acompañado de muchas otras palabras para hablar acerca de Él mismo. Y la primera vez que aparece ese término para un lugar cerca de ti es cuando Dios se le reveló a Abraham como el Elión. Él había venido y había derrotado unos reyes. Y se aparece un personaje muy enigmático que solamente aparece 3 veces en la Biblia. ¿Se llamaba cómo? Si usted acaba de ver, ¿cómo? Melquisedec. Rey de paz, rey de justicia, rey de Salem. ¿Es rey de qué? De paz y rey de justicia. Se aparece ese personaje y le dice algo muy importante. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Ahora, ¿qué hace Melquisedec? Él le entrega ¿cuántas cosas le entrega? 2. 1, le entrega ¿qué? Pan. Y la número 2 le entrega ¿qué? Vino. Le entrega 2 cosas. Esto es una figura extraordinaria. Porque Melquisedec es una figura de Cristo. De Jesucristo, ahí en el Nuevo Testamento se está haciendo alusión que Melquisedec es la figura de Cristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 7, se habla de Melquisedec como la figura de Cristo. Bueno, desde el capítulo 4, 5, 6 y sobre todo en el capítulo número 7. Pero hay algo muy especial aquí haciendo alusión a Melquisedec. Dice, le entregó ¿qué? Pan y ¿qué más? Y vino.
Pero no había aparecido todavía Jesús, pero era una figura acerca de Jesús. ¿Qué hace Jesús antes de ir a la cruz del Calvario? Él reúne a un grupo de sus discípulos. Estaban 12 discípulos en un lugar cerca de ellos. Estaban un grupo de discípulos. 12 de ellos estaban reunidos. Se acercaba una fiesta, la fiesta de la Pascua, el Paso. Y dice el capítulo 13, verso 1 del libro de Juan algo extraordinario. Miren lo que dice Juan. Dice Juan capítulo 13 en el verso número 1. Aquí vamos a hacer un paseo por esta escritura extraordinaria. Dice, Juan se divide en varias partes. Y aquí la segunda gran parte, la última parte de Juan está aquí, capítulo 13, verso número 1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Pascua. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, el texto original dice, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo. Y allí hay una cena de Jesús con los 12. Y usted sabe lo que ocurrió en esa cena, ¿se acuerdan? En esa cena están los 12, pero en un momento determinado de la cena, ellos no estaban nunca parados comiendo, sino se sentaban, pero aún más que sentados, así como estás tú, estaban recostados. Porque era un signo de que eran personas libres. Estaban recostados. Y por eso se dice que el discípulo a quien Jesús amaba estaba recostado en el ¿qué? En el pecho de Jesús. Estaban recostados allí. Y de pronto uno de ellos, y le dijo a Jesús, había un hombre llamado Judas, ¿se acuerdan? Y Judas, Jesús estaba tomando allí, y Judas cogió y metió de su pan en el lugar donde Jesús comía también. Usted sabe que hay gente, a mí nunca me ha gustado, pero hay gente que come chocolate, y usted sabe, ¿no? Y le mete el chocolate y el pan y no. Mi mamá me hubiera visto eso, pero yo sé que a mucha gente le gusta eso. Pero el hacerlo implicaría mucha confianza, ¿o no? O sea, imagínese, usted está con Jesús y de pronto y dice, venga, déjame meter allí. Pero usted está con, aquí están los esposos y entonces déjeme meter un poquito. Pero, ¿sí me entiende la confianza que tenía quién? Judas tenía mucha confianza. Y Jesús allí pasó algo. Él hubo una cena donde hubo pan y vino. Usted ahora está y participa de la cena del Señor segundo domingo aquí en un lugar cerca de ti. Y Jesús te dice, come el pan conmigo. Yo me entregué por ti. Come mi pan. Bebe mi vino. Mi fuente en ti se torna vida. Lo que tengo, lo que doy, a ustedes les doy. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús hizo un lugar cerca de ti. Tan cercano que tú puedes participar de la cena del Señor porque eres nacido de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre que se llamaba Melquisedec, figura de Cristo, le dio a ¿quién? Abraham, que le dije Abraham o Abraham. Abraham, ¿le dio qué? Pan y vino. Estaba hablando ya de Jesús. Jesús mismo le estaba entregando a él pan y vino. Y lo bendijo con el nombre el Dios Altísimo. Dijo, yo soy el creador del cielo y la tierra. Bendito sea Abraham del Dios que, del Elión, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Elión que entregó tus enemigos en tu mano. Y dio a Abraham. La respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Verso número 20. Y la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Le entregó ¿qué? Los diezmos de todo. O sea, él le había pedido los diezmos.
Y le dijo, es exigencia absoluta que me traigas los diezmos. Le dijo eso. No, nunca aparece eso. Pero el resultado del amor fue entregar los diezmos. Si el diezmo es una obligación, nunca lo des. Pero cuando el diezmo responde a la revelación del amor, es por eso que tú lo das. Ahora, cuando se dice el que habita al abrigo del Altísimo, está diciendo es que un lugar cerca de ti va a tener una revelación extraordinaria, escúchame bien, extraordinaria del Dios Altísimo. Allí vas a empezar a entender, iglesia, pastor, pastora, iglesia, del valor extraordinario de la ofrenda, del valor extraordinario del diezmo, pero el valor extraordinario de decir nada ni nadie es más importante que tú. Nadie puede competir con él. El Elión significa es sin ningún competidor. Bellísimo. Sin ningún competidor. Ahora, si él es sin ningún competidor, mire lo que le expresó ese hombre. Mire el verso 21, otra vez, vaya a Génesis capítulo 14, mire el verso número 21. Dice, entonces el rey de Sodoma, ya no era Melquisedec, ya no era, dice el rey de Sodoma, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué dijo la pastora ahora? La pastora cuando oró por los diezmos y ofrendas, gracias porque cada diezmo y ofrenda es para que muchas personas vengan. ¿O no dijiste eso al Padre, cierto? A conocerte, personas que no te conocen. Pero ¿sabe qué quiere Sodoma? Sodoma es una expresión que está hablando acerca de las obras de las tinieblas. Quieren las personas y quieren también los bienes. Pero cuando alguien tiene revelación del Dios Altísimo, dice, yo quiero a las personas para Dios y yo quiero los bienes para Dios. Amén. Ahora, en un lugar cerca de ti, Dios va a revelarte que nada ni nadie puede competir con él. Porque el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Del quién? ¿Qué es el qué? El Elión. Pero luego el texto dice, morará. ¿Cómo dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará. La palabra morar significa no un lugar donde tú vas de vez en cuando. Morar significa una habitación segura que nunca se va de allí. O sea, Dios no viene a morar en tu vida para luego irse. Él viene a morar en tu vida para quedarse por siempre. La Biblia dice en Colosenses, en el capítulo 3, verso número 16, dice Colosenses capítulo 3, verso 16, algo maravilloso. Dice, la palabra de Cristo que more como en abundancia entre vosotros. Es decir, que cuando entendemos que Él es el Señor, Él viene a morar en nosotros de una manera abundante. El que habita al abrigo de ¿quién? Del Altísimo, morará bajo una sombra, bajo un cuidado del Omnipotente. Sombra significa un cuidado sin medida. Vas a ser cuidado sin medida. Ahora, permítame decir algo acerca de este nombre que aparece. Dice, bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, la traducción tampoco nos ayuda mucho, porque el texto no dice omnipotente allí. El texto es más profundo. El texto dice algo extraordinario. Dice, bajo la sombra del El Shaddai. Bajo la sombra de El Shaddai. Mire cuántos nombres llevamos. El Altísimo, número 1.
Y el segundo nombre se llama ¿cómo? Que Altísimo es el Elión. Pero el segundo nombre, ¿cuál es? El Shaddai. Omnipotente es que el Shaddai. O sea, ¿qué significa el Shaddai? Vamos a una escritura extraordinaria otra vez. El libro de Génesis, un poquito más adelante del texto que teníamos, capítulo número 17 del libro de Génesis. ¿Quién tuvo esa revelación? Este hombre tuvo unas revelaciones de los nombres extraordinarios. El problema es que nosotros decimos Dios, 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 y la expresión Dios sin tener revelación es más o menos teos. Teos en griego es T-H-E-O-S. Eso se dice de cualquiera de los dioses falsos. Cualquiera de los dioses falsos. Por eso mientras Dios no se revele en su nombre, nosotros no podremos tener ningún acercamiento real a Dios. Dios será una figura más decorativa. Como cuando la gente tiene su Biblia abierta en el Salmo 91 en una casa. Pero aquí dice bajo la sombra del ¿qué? ¿Del qué? Omnipotente, es decir, del Shaddai, el Shaddai. Capítulo 16, versículo número 16. ¿Qué había ocurrido con un hombre? Había ocurrido una situación con un hombre. Mire capítulo 16, verso 16. ¿Era cuánto? ¿Cómo se llamaba? Abraham. ¿De cuánto? De 86 años. Cuando dio a luz Agar, ¿a quién? A Ismael. Ahora la pregunta es, ¿Ismael el hijo de la promesa? No era el hijo de la promesa. Dios le había hablado una palabra tremenda ¿a quién? Abraham. Capítulo 12 le había hablado una palabra extraordinaria. En el capítulo número 13, Dios le habló una palabra con 7 cosas en el capítulo número 12. 7 cosas le dijo en el capítulo número 12, versos 1 al 7. Luego en el capítulo 13 dice, bueno, me dijiste una palabra, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Y sabe qué hizo él? Se llevó al sobrino. O sea, ¿qué no entendió? Vete de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre. Hijo, listo, yo recibo la palabra. Y se llevó al sobrino. Y el sobrino le trajo problemas. Su sobrino se llamaba ¿qué? Lot. La palabra Lot significa una cubierta equivocada. Le metió una cubierta equivocada. Tremendo. Se colocó bajo otra sombra. Ya me entiende por dónde va el texto dice, el que habita al abrigo del morará bajo la sombra. Él se fue bajo otra sombra, con otra sombra, y no era el Shaddai. Pero sin embargo Dios lo rescató, dijo camine, no sé qué, venga. Pero en cambio Lot se fue para Sodoma. Exactamente lo que pasa en el capítulo 14. Capítulo 14 sabe lo que ocurrió allí. Y en el capítulo 15 le dice una palabra extraordinaria del versículo 1 al versículo número 6. Génesis 15, 1 al 6. Le dice algo extraordinario. Pero luego de que Dios le habla una palabra impresionante. Yo haré una nación de ti, o una generación. Mira las estrellas del cielo si las puedes contar. Así será tu descendencia. El hombre dice, le creyó al Señor. Génesis 15, 6. Y le fue contado por justicia. Cuando usted le cree, Dios lo considera justo. Y en el capítulo 16 dijo, la esposa le dijo, mira, mijo, estamos fregados. Dios me ha hecho estéril. Nos va a tocar un ayudante. Agar, aquí está Abraham, mi marido. ¿Sí me hago entender? Dios le había hablado una palabra, pero su esposa, le dijo a Abraham que la palabra que Dios le había dicho no era exactamente para ellos, sino que necesitaban una ayuda de parte de Dios. Tú tampoco puedes ayudarle a Dios. Dios no está para ayudarte. Dios no te ayuda, porque la Biblia dice, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? ¿Juntamente qué? La palabra juntamente es dice, estoy unido irremediablemente. Estoy unido inseparablemente. ¿Cuántos nacidos de nuevo somos aquí? ¿Cuántos nacidos de nuevo están acá? Estoy unido ¿qué? Inseparablemente. ¿Con quién? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en.
¿Sí ves que Dios no está para ayudarte? Ya no vivo yo. Porque si Dios está para ayudarte, Dios te ayuda. Pero exactamente es todo lo contrario. Si Dios está para ayudarte, tú no estás crucificado con Cristo. Si Dios está para ayudarte, tú no estás muerto con Cristo. Si Dios está para ayudarte, tú no estás sepultado con Cristo. Si Dios está para ayudarte, tú no has sido resucitado con Cristo. Y si Dios está para ayudarte, tú no has sido sentado con Cristo en lugares celestiales, sino que solamente todavía vives tu vida, pero Dios te ayuda. Yo estoy viviendo mi vida con la ayuda de Dios. Por eso es que no te ha funcionado la vida cristiana. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Y ya no vivo? Yo. ¿Ya no vivo qué? Más vive, sino que Cristo vive en. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, lo vivo en la fe. A ver, léalo conmigo. En la fe. A ver, la fe. ¿Dice la fe en el Hijo? No, dice la pregunta, ¿dice la fe en el Hijo? A ver, ¿dice la fe en el Hijo? No, dice la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escúcheme bien, la vida cristiana no es la fe en el Hijo, sino la fe del Hijo de Dios que me amó por mí. Voy a volverlo a decir. No es que tú creas en Dios. Es que Él vive su fe en mí para que yo pueda creer en Él. Porque la única fe que satisface a Dios es la que es producida por Él mismo por dentro de mí. Por eso la gente dice, yo creo en Dios. Tranquilo, dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Y con la ayuda de Dios. O sea que hay que matar esa idea, porque esa es una idea religiosa, es una idea que es imposible que alguien pueda vivir en un lugar cerca de Él. Cuando usted dice en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, significa que tu yo sale de un lado y ahora dice, yo quiero vivir mi vida a través tuyo. Ya no es con la ayuda de Dios. ¿Y sabe qué le pasó a Abraham? Escúcheme. Abraham en el capítulo 15 era el hombre de la fe. Pero escúcheme bien lo que voy a decir. Le voy a dar una bomba. En el capítulo 15 Abraham era un hombre de la fe. Pero todavía no conocía la gracia de Dios. Era un hombre que estaba en la mitad del camino. No conocía la gracia de Dios porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. Él todavía no había conocido al Shaddai. Hay mucha gente que conoce la fe, pero no conoce al autor de la fe. Y en el capítulo 16, su esposa llamada, ¿cómo se llamaba su esposa? Sara. ¿Cómo se llama? No se llama Sara. Exactamente es el asunto. ¿Se llamaba cómo? ¿Cómo? Sarai. Con I, ¿cierto? Final. ¿Sabe qué significa Sarai? Voy a explicarle. Escríbalo grande. Sarai significa mandona, dominante. Entonces la mandona y la dominante le dijo, mira, mijo, Dios, tú eres hombre de fe. Yo también como que camino en fe, pero Dios me ha hecho estéril. Aquí tenemos Agar. La palabra Agar significa forastera. Esclava forastera. Vete con mi esclava forastera para que cumplamos la promesa. No conocía al Shaddai todavía. Entonces usted y yo podemos conocer una imagen de Dios, pero no conocer a Dios todavía. O podemos conocer algo especial de Él, pero no toda la dinámica de Dios para nuestras vidas. Entonces capítulo 16, verso 16, el hombre fracasó en la fe porque no conocía al Dios, una revelación más profunda de Dios.
Su fe era contada por justicia, pero luego viene algo más extraordinario. 16. ¿Se acuerdan? Entonces ya quitamos que con la ayuda de Dios, ¿cierto? ¿Lo quitamos? Ahora no es con la ayuda de Dios, es Cristo viviendo en mí. Amén. Ahora 16 otra vez dice, ¿era Abraham de cuántos años? Cuando se le apareció, cuando Agar, que es qué? Forastera, dio a luz a Ismael, que es el hijo de la carne. Capítulo 17, verso 1. Mire ahora cómo cambia. Era Abraham, siendo Abraham de edad de qué? 99, o sea, de los 86 a los 99, ¿cuántos van? 13 años. Ese hombre es un matemático, mire. 13 años. Duró 13 años de silencio. Pero vino una revelación. Tú no tienes que esperar años de silencio para que venga una revelación para tu vida. Tú no tienes que esperar años y años y años para que venga revelación. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová. El mismo Dios le dijo, yo soy el Shaddai. La expresión aquí, yo soy el Dios Todopoderoso, es la expresión el Shaddai. Y ese hombre tenía 99 años y dijo, pero ¿de a dónde? Y ahí cuando le dijo el Shaddai, ¿sabe qué hace Dios? Le cambió el nombre a Abraham. Ya no se llamó más Abraham, sino que Abraham. Ya no se llama más Sarai, sino que Sara. Entonces Abraham era padre que enaltecido. Padre enaltecido, entre otras características, significa padre orgulloso de su yo. Y ahora le dijo padre de una multitud. Pero nadie puede multiplicarse si primero no tiene revelación del fruto. Y el fruto es, yo soy el Shaddai. Yo te voy a hacer fructificar para multiplicar. Y luego le dice Abraham, cambio el nombre ya Sarai. ¿Qué significa Sarai? Mandona dominante. Y ahora le dice, ¿cómo? Sara. La palabra Sara significa una princesa llena de gracia. Aleluya. Princesa llena de gracia. Significa que le cambió eso. Y esta mujer empezó a pensar de la vida. Dejó de ser la mandona, la mandamás, la dominante, la mamona. Pues sí, ahora ser una mujer que entendió la revelación de la gracia. Y empezaron a caminar en la fe. Porque sin la gracia nunca entenderán la fe. La razón de ser es que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces dice, el que habita al abrigo ¿de qué? El Elión morará bajo la sombra ¿de qué? Morará bajo la sombra ¿del qué? Aleluya. Efesios capítulo 3, verso número 20. Y aquel que es ¿qué? Diríamos en el lenguaje del Nuevo Testamento, y aquel que es el Shaddai. Amén. ¿Para hacer qué? Para hacer qué? En esta cada vez la versión, esta es la contemporánea. Para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.